Una de las cosas que me encanta de la iglesia presbiteriana es que manejamos un calendario litúrgico y todos los años en este mes nos enfocamos con una temática especial, específica, que es la familia, que es el hogar. Y en todo el campo nacional, en este mes, la iglesia presbiteriana está hablando de la familia. Y creo que no estamos tan lejos de una realidad tan imperante como lo es nuestro tiempo, donde es necesario y pertinente hablar de la familia. Por eso, hermanos, valga la invitación, quiero invitar a todos los hermanos, a las hermanas, a toda la iglesia a poder participar esta semana a la Semana del Hogar Cristiano. No solamente estaremos enfocados esta semana, sino que durante el mes ya hemos empezado a hablar. La predicación también el domingo pasado estuvo enfocado en la familia, en el hogar cristiano. Quiero, hermanos, que vayamos de la mano con los patriarcas. En esta semana, en el púlpito del día domingo, estaremos hablando acerca de las primeras familias en la tierra. Y el día de hoy quiero que nos enfoquemos en la familia de Noé. Comencemos. En los días de Noé, el mundo, la sociedad, estaba hundida en corrupción y violencia. Pero esto solamente es una muestra de la decadencia que viene después de la caída de Adán y Eva. Lo que vemos después de la caída, vemos cómo el pecado avanza y avanza. No vemos la disminución del pecado. En cambio, tú lees después de la caída y los capítulos avanzan y lo que encontramos es una expansión radical del pecado, comenzando con la pareja, comenzando con los hijos y por supuesto en la sociedad. Después de la caída leemos de manera inmediata cómo nos damos cuenta del primer asesinato. No fue un homicidio normal. Algunos le llaman a esta actividad familiar un fratricidio, donde Caín se levanta lleno de ira y asesina a su propio hermano. Luego la historia o la narrativa avanza y llegamos a los días de Noé. Pero cuando llegamos, hermanos, al capítulo 6, yo no sé a ti, pero a mí el corazón se me paraliza por un momento. Darnos cuenta cómo Dios ve a la tierra y ve a la humanidad sumida en decadencia. Quisiera que veamos en el capítulo 6 y quisiera que enfocáramos, porque vamos a estar tomando algunos versos de esta narrativa, y vean lo que dice el versículo 5 y pensemos detenidamente. Y vio Jehová. El mes pasado aprendimos que Dios está constante, de manera constante al pendiente de su creación, de su humanidad. Y cuando Dios volteó, cuando Dios vio la maldad de los hombres, ¿qué dice? Era mucha en la tierra. Pero no solamente era mucho en la tierra, sino que escucha esta frase. A mí me impacta esta frase porque dice que el pensamiento de los hombres, el designio de su corazón, los pensamientos y las decisiones del hombre solamente eran en hacer lo malo. Ellos eran de continuo solamente el mal. Cuando Dios voltea y se da cuenta de la humanidad, Él observa una humanidad que está olvidada completamente de Dios. Una generación anti Dios, de tal manera que no hay nada bueno en su mente, lo único que piensa es en hacer maldad. Y obviamente hubo una reacción en Dios. El versículo 6 es muy común en la literatura bíblica, porque vean lo que viene a continuación. Puede leer, iglesia, 1, 2, 3. Cuando Dios voltea y ve que toda la humanidad, todas las familias y todo hombre está solamente maquinando en hacer cosas malas, dice que se arrepintió. Claro está que el lenguaje de Moisés es un lenguaje, le llamamos en hermenéutica, antropomórfico. ¿Qué quiere decir la palabra o el lenguaje antropomórfico? Significa que el autor quiere que entendamos la gravedad del pecado
que ofende la santidad de Dios. No es que Dios se haya arrepentido, porque más adelante la Biblia dice, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta y se arrepienta. Simplemente está hablando en una categoría de tal manera que nosotros entendamos, y dice, y le dolió en su corazón. Este atributo en el ser de Dios se llama la aceidad de Dios. Y por supuesto que Dios tiene sentimientos. Los sentimientos de Dios son perfectos, no hay pecado en Él. Sin embargo, es importante señalar que el Señor reacciona ante la maldad, ante la pecaminosidad del ser humano. Y hermanos, Dios no permanece pasivo ante el pecado. La santidad de Dios no habita con el pecado. Y vea lo que dice el versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En esa temática Moisés sigue mostrándonos cómo Dios no puede permanecer pasivo. Hay una frase que a mí me encanta, hermanos, y debería hacernos temblar. Todo lo que nosotros hacemos tiene efecto en el cielo. Cada palabra, cada pensamiento, cada actitud, cada acción que tú y yo vivimos glorifica a Dios o lastima la santidad de Dios. Y cuando digo lastimar, no me refiero a categorías de el pobrecito, no me refiero a que Dios se le haya echado a perder el plan, sino que Dios tiene que obrar y actuar. Hermanos, este pasaje nos muestra que Dios trae juicio sobre una sociedad que vive en pecado. A continuación viene, hermanos, el juicio que Dios va a ejecutar, y lo conocemos como el diluvio. Pero hermanos, en medio del carácter justo de Dios, que lo vimos todo el mes pasado, el león, la justicia de Dios, en el corazón de Dios hay justicia, pero también hay misericordia. Vean lo que dice el versículo 8 a continuación. Leemos, hermanos, 1, 2, 3. Si hay algo que a mí me encanta encontrarme en la Biblia, son los peros. El doctor C.S. Sproul le llama los magníficos peros en Dios. No son como nosotros, ¿no? Pero ¿cómo cambia todo? Porque aunque Dios está ofendido por la pecaminosidad en extremo, de manera radical, todo lo que el ser humano está haciendo en esta generación es de continuo en pecado, y lo que hay en su pensamiento constantemente es pecar. Y Dios dice: voy a actuar, voy a purificar la tierra. Pero en medio del carácter justo y santo de Dios, siempre está su misericordia. En medio de este panorama terrorífico, desastroso, Dios dice: pero hay alguien distinto, hay alguien diferente. Dios bien pudiera acabar, raer con toda la humanidad, con la creación y los animales, porque ¿sabías tú, hermano, que el pecado no solamente afecta a tu persona, sino que afecta la sociedad y también el medio ambiente? Todo lo que hoy vemos, hermanos, es la degradación del pecado. Sin embargo, en medio de ese panorama de juicio, hay un pero magnífico de redención, que es en la persona de un hombre llamado Noé. Cuando llegamos, hermanos, a esta parte, encontramos una descripción del evangelio maravillosa, porque lo interesante es que este es un prototipo de la redención, porque la humanidad no se merece ser restaurada ni rescatada, pero en medio de todo eso Dios tiene misericordia a través de una familia que permanece en contracorriente, una familia que es preservada en medio de una generación maldita y oscura, llena de pecado. Dios libera a la humanidad. Dios restaura la creación, porque los animales fueron restaurados, fueron rescatados. La humanidad fue limpiada con el diluvio, pero fue a través de un instrumento, de un prototipo o tipo de Cristo llamado Noé.
Hermanos, cuando Jesús le preguntaron, escucha esto: Señor, dinos cómo va a ser la sociedad cuando tú ya vas a regresar. ¿Y saben qué contestó Jesús? La sociedad va a estar igual que los tiempos antidiluvianos. Va a haber tanta maldad que va a alcanzar hasta los cielos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy no estamos tan lejos de la generación de Noé. Hoy vivimos en una sociedad, hermanos, que el pecado está creciendo de manera radical. Vivimos en un tiempo de relativismo moral, donde se están destruyendo los valores familiares, donde se atacan los absolutos. Déjame decirte que los sociólogos al tiempo de hoy le llaman la sociedad poscristiana. Una sociedad secularizada, marcada por la tecnología y la inteligencia artificial, donde las redes sociales reemplazan la comunión familiar. Hermanos, vivimos en una sociedad materialista. El materialismo compite en el altar doméstico, donde es más importante tener que ser, comprar, vestir, más que la bendición de la familia. Pero sobre todo, muchos hogares cristianos están a la deriva espiritualmente. George Barna, y lo ratificábamos en un concilio del presbiterio, dice que el 80% de los matrimonios hoy se divorcian, donde el 60% son cristianos. Las estadísticas en México, hermanos, de nuestro campo nacional presbiteriano, nos dice, hermanos, que la tasa de divorcios en la iglesia presbiteriana en México es alarmante. ¿Escucharon esto? Los matrimonios presbiterianos, dejemos a Barna en Estados Unidos, pero los matrimonios presbiterianos en México, en la iglesia presbiteriana, es alarmante. Hermanos, cada vez más los jóvenes no quieren saber nada de la fe de sus padres, de tal manera que se vaticina que en unos años ya no habrá jóvenes en las iglesias. Hermanos, vivimos en medio de una sociedad violenta. Ríos de sangre corren a nuestro alrededor. Vemos una sociedad espiritualmente perdida y a la deriva. Una sociedad que se ha conformado con sacar a Dios de la ecuación en medio del caos, en medio de una generación que está viviendo en pecado. Dios está buscando hogares que caminen con Él y que sean familias contracorrientes en medio de una sociedad a la deriva. Hermanos, vivimos en una sociedad completamente distorsionada, secularizada y pecaminosa, donde se ha destruido todos los principios morales, y hoy todo tiene que ver con la emoción y con lo que a ti te hace sentir mejor. La pregunta es: ¿cuáles son los principios en la vida de Noé que pueden ayudarnos a proteger y a guiar a nuestras familias en estos tiempos? Hermanos, yo les invito a que despertemos. Vivimos en tiempos muy difíciles. Vivimos en tiempos caóticos, moral, espiritual y socialmente, que si no despertamos, nuestra familia va a terminar destruida y sucumbiendo en una sociedad que arrolla con todo su pecado. Esta mañana quiero compartirte solamente dos principios que emanan de la palabra. Siguiendo con el pasaje, ahora vayamos al versículo 10 y leamos, por favor, iglesia. Versículo 10. 1, 2, 3. Hermanas, versículo 11. Versículo 12, hermanos. Escuchen la palabra que predomina: corrupción. Pero en medio de ese caos, el versículo 10 comienza con un nombre. Versículo 13.
Dijo Dios pues a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo destruiré la tierra. Ahora, quisiera que regresáramos al versículo 10, por favor, si podemos ponerlo ahí. Y engendró Noé 3 hijos a Sem, Cam y Jafet. Regresemos al versículo 9 y quiero que puntualicemos esto. Lean, por favor, varones, con toda su fuerza, porque esto es para nosotros. 1, 2, 3. Lo primero que describe, hermanos, el texto es a un hombre llamado Noé. Pero a continuación Moisés o el escritor nos va a mostrar que es un padre de familia. ¿Ya lo notaron? ¿Cómo se describe? Y dice: y estas son las generaciones de Noé. Lo siento, jóvenes, pero Dios nos ha llamado a fructificar la tierra. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y vaya que lo estoy haciendo, ¿no? No es justificación. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos jóvenes, hermanos, y me da tristeza, y quiero hablar puntualmente y directamente. Ya no me quiero casar. Ya no quiero tener hijos. Hermanos, es como una puñalada a mi corazón cuando los jóvenes de hoy dicen que ya no se quieren casar. Cuando los varones piensan su futuro, piensan su vida lejos de una familia, lejos de un hogar. Hermanos, lo primero que Dios ve en una familia íntegra es a un varón que está cumpliendo el mandato de Dios. Yo espero, hermanos, que estamos aquí, que estemos preparando a nuestros hijos para formar una familia. Cuando en años anteriores o siglos anteriores preguntabas, cuando un joven cristiano dice que no se quiere casar, cuando un joven cristiano no quiere ser padre, la ideología secular se ha implantado en su vida. Los principios bíblicos ya no están en su corazón. Porque, hermanos, si algo Dios ordenó a Adán es que se casara, y él fue el primero que ofició la primera boda. Porque Dios tiene un plan para la humanidad, y es la procreación, de crear imágenes de Él a través de los hijos. Hermanos, lo primero que vemos entonces es a un hombre con su familia. Estas son las generaciones de Noé. Noé, hermanos, es identificado como un patriarca, un hombre que tiene descendencia. Hermanos, un padre es recordado por los hijos que tiene, porque ese es el propósito primordial. Hermanos, a veces los jóvenes llegan a mí y dicen: pastor, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y yo le contesto bíblicamente, digo: cásate. El matrimonio es la voluntad de Dios para tu vida. Para eso Dios te ha traído, hermanos. Pero además Noé es un hombre que influye y dirige a su familia. Cuando el texto nos presenta a Noé, nos lo presenta con sus generaciones. Pero además vamos a ver al final de todo el capítulo que es un hombre con liderazgo. Es un hombre que influyó en su generación. Hermanos, con razón a Noé se le llama el patriarca. Hay un hermano que me dice: pastor, ore usted por mi esposa para que entienda que yo soy el patriarca. No lo digo quién es porque lo estoy viendo, no van a poder ver quién es. ¿Y saben por qué es un patriarca? Es un patriarca porque está dirigiendo a su familia, porque ha entendido el propósito de Dios y se reconoce como un hombre que tiene familia, pero no solamente la tiene, sino que la dirige. John Haggai, en su libro Liderazgo Cristiano, comienza con un dardo. Lo pueden leer, famoso libro, incluso bestseller, vendido también en los ámbitos seculares. Pero él comienza diciendo así: el mundo del siglo XXI tiene una crisis, y esa crisis del mundo de hoy pasa por el liderazgo varonil. Hermanos, esa crisis donde el varón ha dejado de guiar a su familia. El mundo está en crisis porque los hombres no han asumido su papel. En este pasaje, hermanos, déjenme darles 2 datos teológicos. Aquí nos encontramos con el segundo pacto. Los presbiterianos creemos que tenemos la teología pactual, y hay un libro maravilloso que leímos los varones y espero que lo recuerden.
el libro del doctor Salatiel Palomino, que se llama El pueblo del pacto. Y ahí aprendimos que hay 5 pactos en la Biblia: el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto de Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David. Y hoy vamos a recordar el último pacto con Jesucristo. Lo que me llama la atención, hermanos, es que cada pacto que Dios hace, lo hace con el jefe de familia, lo hace con el varón. Hermanos, cuando Dios llama para establecer un pacto con la sociedad, llama al varón. Primero llama a Adán. ¿Quién pecó primero? Ahí nos encanta decirlos, ¿verdad, hombres? ¿Quién pecó primero? A ver, hermanas, díganlo. Varones, desquítense. ¿Quién pecó primero? Eva. ¿A quién llamó Dios primero a cuentas? Y Adán dijo: ¿yo qué culpa? Hermanos, varones que están aquí, hermanas, despierten a sus esposos. ¿Saben cómo se llama esto en la teología pactual? Se llama teología federal. Y en la teología federal Dios ha puesto cabezas, y la cabeza del pacto es un varón. Dios llama a Adán, ahora llama a Noé, después va a llamar a Abraham, después llama a Moisés, después llama a David. Y hermanos, creemos en un Salvador que fue hombre y se llama Jesucristo. La cabeza de la iglesia, que es su esposa, no es María. No sé si ustedes estuvieron viendo que esta semana fue un caos, ¿no? Porque habemos papum o papam. Pero su primer discurso fue interesante. Y ahí donde nosotros descubrimos cuán lejos estamos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque el nuevo Papa en su discurso dice: y roguemos a María. Una teología donde la mujer predomina, donde la mujer llamada María en el Teotocos de ellos, es decir, la madre de Dios. Vean qué herejía tan absurda. Nosotros tenemos una cabeza, y el único sacerdote de nuestra familia cristiana se llama Jesucristo. Pero Jesucristo también ha llamado a los varones a ser la cabeza del hogar. Hermanos, Dios ha llamado a ser al hombre a ser el representante de la familia. Él es la cabeza del cuerpo. Un hombre que no está guiando a su familia es una familia que va a ser arrastrada por la sociedad imperante. Una familia donde la cabeza no está tomando su papel es una familia mutilada. Hermano, wow. El que debe guiar a su familia debe ser el varón. Cuando el hombre no toma su papel, habrá consecuencias drásticas en su descendencia. Hoy tenemos una distorsión, hermanos, en los jóvenes. Pero esa distorsión, hermanos, en la mayoría de los jóvenes tiene que ver por falta de una paternidad en el hogar. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 23, como el apóstol Pablo remacha este principio. Efesios capítulo 5, versículo 23. Leemos, por favor, hermanos, 1, 2, 3. Hermanos, vivimos en una sociedad, y lo voy a decir textualmente, donde están tratando de desaparecer al hombre, al varón. En nuestro tiempo la masculinidad está en franca retirada, y la paternidad es un misterio para muchos hombres. La recuperación de la masculinidad bíblica, porque estoy de acuerdo, vivimos en la época del feminismo, distorsionado por completo. Una sociedad que quiere desaparecer por completo la autoridad del varón. Y es una reacción en contra del patriarcado. Sin embargo, hermanos, hoy se hace perenne y urgente recuperar la masculinidad bíblica
tal y como se expresan los roles en la Escritura. Marido y padre. Marido y padre son una de las necesidades más urgentes del mundo actual. Hermanos, los colectivos feministas tienen una leyenda que dice: queremos castrar a esta cultura. No necesitamos a un varón para vivir. Esas son las escuelas donde van tus hijos y los míos. Una sociedad que quiere silenciar la autoridad del varón, porque es una sociedad que está sumida en pecado. Hermanos, el principio medular para poder resistir a una cultura es que tú, varón que me escuchas, tomes las riendas de tu hogar, que te levantes y protejas a tu familia, pero no solamente como decir: llámenme patriarca. Mi abuelo llegaba y tocaba y había que servirles, ¿no? El TikTok donde el hombre llega y ya está su toalla, sus chanclas y hasta una bebida alcohólica. Ese no es el tipo de varón bíblico. Vean el segundo adjetivo para este hombre llamado Noé. Regresemos al versículo 9, por favor, de Génesis capítulo 6, y dice que era varón. ¿Varón qué? Justo. Varón justo. Varón justo. Noé vivió en medio de una generación donde todos hacían lo malo, pero él tomó la resolución. El hermano Dani decía hace un momento: hagamos un pacto con Dios. Y él decía: ese es tu deseo. Y más que deseo, hermanos, varones, debería ser una resolución de nosotros ser justos. Todo lo que hagamos nosotros, varones, va a afectar a nuestras esposas y a nuestros hijos. Lo que seamos va a influir positiva o negativamente en tu esposa y en tus hijos. Hermanos, Noé era un varón justo. Él decidió vivir en integridad en medio de una generación que todos hacían lo malo. Su justicia personal fue tan evidente que Dios mismo lo consideró para hacer una familia para redimir a toda la humanidad. Ahora, esto no significa que fue perfecto. Yo creo que todos los varones que aquí estamos tenemos muchísimos defectos. Sin embargo, debemos vivir vidas íntegras. Debemos ser padres o varones de integridad. Los versículos 9 al 12 nos muestra el autor el carácter de Noé, un hombre que no se presta a la corrupción, un hombre que no se presta a la mentira, un hombre que no va con la... Ezequiel 14:14 menciona a Noé como un ejemplo de justicia junto a Daniel y Job. Si estuviesen en medio de ella tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Hermanos, la palabra justicia no significa perfección, pero sí significa tomar decisiones bajo el temor del Señor. Significa calibrar nuestra vida con carácter. Hermanos varones, se requiere carácter en estos tiempos. Y carácter no significa decir: aquí mis chicharrones truenan. Carácter no significa decir: aquí yo mando. Carácter significa vivir en integridad, ser personas y varones íntegros en medio de una generación que te va a invitar a hacer todo lo contrario. Tercer adjetivo, dice que Noé caminó con Dios. Varones, tenemos mucho por hacer. Número 1, liderar a mi familia, tomar mi papel, el de mis hijos, y que mis hijos pasen a la historia, Sedcam y Jafet. Pero número 2, significa vivir con carácter. Significa ser personas que cuando digan no sea no y cuando digan sí sea sí. Necesitamos, hermanos varones, necesitamos recuperar la autoridad que se nos ha ido quitando poco a poco. No autoritarismo, pero sí autoridad, y tomar el timón de nuestra familia. Y número 3, para lograr esto necesitamos caminar con Dios. Varones, caminar con Dios en este contexto tiene dos significados.
El primero de ellos, muchos pudiéramos decir que en primer lugar significa una vida de oración. Pero si somos fieles al texto, caminar con Dios en el Génesis, hermanos, significa una vida de fidelidad con Dios. Una vida de caminar con fidelidad a Dios. Qué difícil, hermanos, es ver esto en estos días. Porque hay padres que dicen, anda tú a la iglesia, ahorita llego yo. Hay papás que mandan a sus esposas, a sus hijos a la iglesia y ellos no vienen. Hay papás que andan jugando con su vida cristiana como cristianos de frontera, un pie fervientes y otro pie en el mundial. Hermanos padres, si tú levantas a tus hijos puntualmente, trabajas arduamente porque vayan a la escuela y hasta orgulloso dices, ¿qué te falta pues? Pero a la iglesia no los traes, a la iglesia los dejas faltar en la tarde, en la semana. Tú de manera inconsciente estás diciendo, me es más importante tu educación secular que tu educación cristiana. Hey padres, ¿qué tal su vida de estudio bíblico? ¿Qué tal su vida de oración? ¿Qué tal su vida de cero corrupción? ¿Estamos siendo padres que estamos caminando con Dios? Les voy a decir algo. A veces no es necesario decir nada, padres, pero si vivimos una vida de fidelidad a Dios en medio de cualquier cosa, vamos a impactar en la vida de nuestros hijos, a tal grado que tus hijos van a entender quién es tu Dios y con quién caminas. Yo creo que hay mujeres sedientas en esta ocasión de mirar a varones que caminen con Dios, varones que sean fieles a su Dios, en medio de una generación que te va a decir, una, ¿cuánto es una? ¿A poco no puedes decir groserías? ¿A poco puedes faltar el domingo? Falta, hombre. Allá afuera te vas a encontrar con todo ese tipo de cuestiones. Pero tú di, yo y mi casa serviremos a Jehová. Noé caminó con Dios y ¿sabes qué significa? Que él no se corrompió. A mí me ha hecho temblar este pasaje, hermanos, porque cuántas veces nuestros hijos son testigos de mentiras que decimos, de cómo vivimos en una sociedad y cooperamos con esa sociedad cayendo en faltas y nuestros hijos nos están viendo. ¿Saben qué van a decir tus hijos al rato? Si mi papá lo hace, si mi papá lo hace, ¿por qué yo no? Necesitamos caminar con Dios. Nunca se apartó del camino de Dios por un momento. El llamado de Dios, hermanos, es un llamado a caminar fielmente y no ser llamarada de petate. Qué bonito es cuando el papá se levanta y dice, hoy hay que ir al templo. Qué bonito es cuando el papá se sienta alrededor de la mesa y dice, vamos a dar gracias por los alimentos. Qué bonito es cuando el papá se levanta y dice, ahora ha llegado la hora del culto familiar. Qué bonito es cuando el papá dice, apaguen la tele porque hoy hay culto y tenemos que regresar en la tarde. Pero si es el primero que dice, estoy bien cansado en la semana, pues pásenme mi hamaca y aparte está fresco. Donde vayas tú, va a ir tu familia. Muéstrale a tus hijos que tú eres fiel con Dios. Me gusta la versión Peshita porque dice, donde dice justo y caminó con Dios, dice en una traducción que me encanta, dice, y Noé fue sin mancha entre la gente de su tiempo. Mismo, hermanos, mismo atributo para los ancianos o varones. El varón debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que no haya nada que te puedan tachar, que cuando te quieran señalar digan, yo soy íntegro y fiel al Señor. Cierro, hermanos. Ahora las hermanas dirán, qué bueno que traje hoy a mi esposo, qué bueno que trajo, y los hijos dirán, ahora sí papá te fue como en feria. No, hermanos,
Vean, hermanos, lo que dice a continuación. Yo encuentro, vayamos a Génesis capítulo 7, versículo 7 y cerremos el día de hoy allí. Pónganse de pie y lean este texto conmigo, por favor. Una, dos, tres. Bueno, hasta para las nueras va a haber hoy. Pueden sentarse. Un gran patriarca. Hermanos, para que una familia sea preservada en tiempos de una sociedad en declive, es necesario que haya mujeres sumisas e hijos obedientes. Ahora, hubo un hermano que me dijo: lo que yo más deseo, pastor, es mirar a mis hijos caminar en la fe. Y se quebró, y también me quebró a mí, porque él dijo: y no solamente a mis hijos, sino también a mis nueras y a mis yernos. Pero para eso se requiere el papel de una mujer también. Déjame mostrarte esto. Para ti y para mí el diluvio es una cosa bien conocida. Lo pintamos desde pequeños y sabemos qué es eso. Pero se nos olvida que detrás del diluvio está el testimonio de una familia íntegra y obediente. Pero antes del diluvio, hermanos, no había lluvia. No se conocía qué era la lluvia. Dice que la tierra se regaba con un vapor que subía. No se conocía la lluvia. Y de repente Dios, que ve la fidelidad de Noé, le llama y le dice: ¿sabes qué, Noé? Voy a destruir la tierra y va a venir agua del cielo. Y como va a venir agua del cielo, punto número 2 del pasaje, hazte un arca. Me encanta, hermano, porque Dios a veces te va a llamar a hacer cosas que parecen locura. Raya en lo absurdo y lo ilógico, pero Noé obedeció. Pero ahora yo quiero que te imagines a Noé, porque a veces le quitamos cosas a los personajes de la Biblia. ¿Tenía mujer Noé? Claro, porque no tuvo hijos solo. Tenía una mujer. Yo me pregunto cómo los patriarcas les decían a sus mujeres, ¿no? Abraham le llamaba mi sierva, ¿no? Hoy les decimos chaparrita, gordita, mi amor, no sé cómo, pero imagínate que Noé va y le dijo: ¿saben qué? Reúnanse en la sala, por favor. Dios va a destruir la tierra. ¿Cuántos no se hubiesen reído? De hecho, pero quiero llegar a eso, pero yo me imagino que la mujer hubiera dicho: oye, ¿y escuchaste bien tú? Seguro que va a llover. ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? ¿Qué es? Estás mal, creo, hombre. Esto me parece conocido, ¿no? Pero esta mujer dijo: haremos lo que Dios te ha mandado hacer. Anda tú con tus hijos, yo que voy a andar haciendo eso. ¿Cómo construir un barco gigante y con medidas? ¿De dónde vas a hacer eso, Noé? Has perdido la cordura. Pero lo que yo veo en este pasaje implícitamente es a una mujer obediente. Pero no solamente, hermanas, veo a una mujer obediente, sino que a una mujer que decide someterse a la decisión de su esposo. Porque la generación de hoy es feminista y se ha implantado en la iglesia, hermanos. Hay mujeres que han tomado el papel del marido y eso es algo que es antibíblico. Hay mujeres que han opacado el papel de sus maridos y no han vivido en sumisión porque lo escuchan en el café con sus amigas. Oye, hermanos, hay hermanas que todavía dicen hoy: es que ese es mi dinero. Yo ya no necesito de un varón, o lo necesito para que me mantenga. Hay muchas mujeres, hermanos, que han usurpado el liderazgo de su esposo. Y estoy seguro que hay muchos maridos que mienten antes de decir las cosas porque tienen miedo a su mujer. ¿O no? Hay muchos maridos que a su casa dicen: más vale pedir perdón que permiso. ¿Cómo se escucha en el círculo allá afuera? Ay, ¿a poco ya eres mandilón? Ay, si conocieras a mi mujer. La mujer sabia edifica su casa
Mas la necia, me ha tocado pastorear a varones que dicen: prefiero pasar más tiempo fuera de mi casa que en mi casa. Porque la mujer necia es como una gotera constante hasta destruir su hogar. Hermanas, ¿qué están enseñando a sus hijas? ¿Cuál será la teología que están heredando a sus hijas? Vayamos a Tito 2 o no vayamos, escúchenlo. Las mujeres ancianas sean castas, sean prudentes. Escuchen, hermanas suegras. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. Escúchenlo, esto es bíblico. Sujetas a sus maridos, escúchenlo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No hay mayor incoherencia para un hogar cristiano que una mujer le tenga que decir a su marido qué hacer. La palabra de Dios es blasfemada cuando una mujer no se somete al liderazgo de su esposo. Y hermanos, prendes la televisión, abres el TikTok, abres el Facebook, abres Instagram, abres Threads, abres Twitter, y lo que te vas a encontrar es una filosofía de la mujer empoderada, la mujer que trabaja. Hermanos, la mujer es llamada a cuidar su casa. Ahora, no vayan a pensar que el pastor también ahí le dice a su esposa: sabes que aquí llegó tu Señor, porque es una sumisión en amor y en voluntad al orden bíblico. No es autoritarismo ni patriarcado. Debo cerrar. Pero también, hermanos, sus hijos trabajaron día y noche. Dice el texto, y Noé, 7:7, y Noé entró al arca, 7:7. Noé entró al arca, con él, ¿quién? Sus hijos. Y con él, sus hijos, ¿y quién? Su mujer. Y las mujeres de sus hijos. ¿Sabías tú, hermano, que Noé vivió todo tipo de blasfemia y burla? Dice que se burlaban de Noé, algunos embriagándose en fiestas y decían: miren, esa familia está loca. Y a veces habemos hijos bien rebeldes. Habemos hijos que ponemos en vergüenza a nuestros padres. Habemos hijos que hoy en día nos hemos rebelado porque creemos que nuestros papás son retrógradas. Creemos que nuestros papás están chapados a la antigua. Creemos que nuestros papás no entienden de IA, ¿no? Creemos que nuestros papás no saben de nada y no los respetamos. Hay hijos que dejan en vergüenza a los padres a cada rato. Hay hijos que por obedecer a sus cuates, ¿no? Hay hijas que por entrar en un status quo de sus amigas o amigos se rebelan. Pero aquí vemos a una familia con hijos que obedecen a su papá, escuchando burlas constantemente. ¿Estás loco?, me decían sus cuates, ¿no? ¿Cómo vas a entrar al arca si no ha llovido? Y hermanos, ¿sabías tú que pasaron años? Y el arca es real y cierta. Hay una réplica y también han encontrado en museos restos del arca de Noé, que no, ese es mi punto. El punto es cómo los hijos obedecieron a su papá, a pesar de lo que les pedía, rayaba en lo absurdo. Hijos, no somos llamados a cuestionar si papá está mal o está bien. Somos llamados a obedecer. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Hermanos, dice el apóstol Pablo: honra a tu padre y a tu madre. Debemos orar por hijos obedientes en medio de una cultura cuyo lema es, escuchen, las reglas se hicieron para romperse. Más vale pedir perdón que permiso.
¿Cuántos hermanos hoy vimos una generación tan rebelde? Se paran entre los policías así, burlándose, a ver, ¿a qué hora me vas a pegar? Desde que existieron los derechos humanos, encontramos una generación irrespetuosa, anti-autoridad. Yo espero que los jóvenes de esta iglesia sean jóvenes obedientes, sean jóvenes que puedan respetar a sus padres, honrándolos en medio de una cultura sumida en la desobediencia y en el rompimiento de todo mandato que tenga que ver con autoridad. Hermanos, ¿cómo vamos a resistir en este tiempo? Liderazgo del varón, mujeres que apoyen a sus maridos y sean sumisas, y hijos obedientes, hijos que respeten a sus papás. Ponte de pie. Y hermanos, yo creo que es tiempo de venir a los pies de Jesús y orar por nuestras familias y lo que la palabra nos ha hablado hoy. Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hermanos, padres, mujeres e hijos, seamos fieles en medio de una sociedad en crisis, y el Señor nos va a bendecir y nos va a librar. Oremos.